Hay una pregunta que está siempre en el ambiente en el mundo cristiano. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo terminará toda esta tragedia? En este tema vamos a hablar sobre esto, pero sobre todo, al final, quiero que hablemos acerca de la última señal que debe ocurrir. Si eso no pasa, el Señor no va a venir. Así que, bienvenidos, gracias por estar aquí y queremos decirles que compartan el mensaje si usted cree que es un mensaje que a alguien puede ayudar. Esta es una pregunta histórica, mis hermanos, una pregunta histórica en cuanto a cuándo va a ser el fin. De hecho, han surgido cantidades de fechas a lo largo de la historia, hombres y mujeres que apoyan fechas, que están preocupados siempre pensando en cuándo y se animan a dar esos puntos de vista colocando fechas que está totalmente fuera de Biblia. No hay en la Biblia absolutamente nada sobre una fecha. Eso debe quedar absolutamente claro. Así que, miren mis hermanos, el mundo cristiano está lleno, plagado de falsas doctrinas. Hoy en día no hay persecución. No hay persecución por causa de X doctrina o porque esté ocurriendo algo extraordinario con el cristianismo. Hay persecución por diferentes índoles, por asuntos políticos, por fanatismo religioso en algunos países, asuntos que no tienen que ver con una persecución global y que esté afectando al mundo cristiano en términos generales en todo el mundo. Eso está focalizado en algunos lugares. Y lo que sí tenemos, y esto sí a nivel de todo el mundo, es una persecución doctrinal. Y esta persecución, por supuesto, está siendo llevada a cabo por el enemigo de las almas, por el mismo Satanás. Él es el que ha usado al hombre para llenar el mundo de doctrinas que no se pueden probar con la palabra de Dios. Así que ese es un punto que debemos tener bien presente. En el mundo cristiano hay cantidad de doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia, son inventos humanos. Por lo tanto, quien cree eso, pues está dejando la Biblia a un lado. Un ejemplo. ¿Qué falsas doctrinas así, a grosso modo, podemos analizar? El falso don de lenguas, el ataque contra la ley de Dios dentro del mismo cristianismo. No hay ley de Dios, ya está abolida. Que la salvación no se pierde. El estado de los muertos es una doctrina, una enseñanza que está permeando el mundo con un espiritismo realmente que fascina. Sí, porque el estado de los muertos, en cuanto a que el muerto no muere, que tiene un espíritu invisible que sale de él, eso es espiritismo. Y todo el mundo cristiano está permeado con esa falsa doctrina. Cree que una persona muere y que va al cielo o al infierno, todas estas ideas que no tienen soporte bíblico. Los textos que usan para eso, como siempre, son textos que tienen que adaptarlos a una idea ya preconcebida. Esta, junto con la doctrina del domingo, como el día de guardar, el día de reunirse, el día de adorar, son doctrinas fundamentales, son doctrinas capitales. Elena G. de White llama a estas doctrinas errores capitales, máximos errores: el estado de los muertos o la inmortalidad del alma y el falso domingo como día de reposo. Y ahí podríamos cerrar esta corta lista con la fatal doctrina del rapto secreto. El rapto secreto no aparece en ningún lado en la Escritura. La Biblia nos dice que Cristo vendrá en forma visible,
audible con poder y gloria en forma literal. Apocalipsis dice que todo ojo lo verá. Mateo 24 dice que después de la tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Habrá resurrección de muertos, habrán terremotos, habrán manifestaciones del poder de Dios. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del firmamento, cruzarán el espacio, mis hermanos, en una manera extraordinaria. Eso lo dice la Biblia. Y eso va a ser posterior a una promesa que está en Joel 2:28, que es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo que se cumplió en la primera fase en Hechos capítulo 2, pero que tiene un cumplimiento más amplio, poderoso, en la parte final de nuestra historia, cuando el mundo debe ser amonestado, debe ser, el Evangelio debe predicarse en todo lugar. La Biblia dice que hasta el último rincón de la tierra debe llegar el mensaje de amonestación. Así que en esta espera que tenemos de la venida del Señor, sabemos que falta todavía eventos que deben suceder, que si no llegan es porque el Señor todavía no está ya viniendo en las nubes del cielo. Pero cuando esto pase, ahí sí podemos estar seguros de que, como dijo el Señor, levanten la cabeza porque su redención ya está cerca. Y eso, mis hermanos, que no les he hablado de las doctrinas del catolicismo. ¿Se imagina usted cuántas cosas enseñan allí que no se pueden probar, y menos con la Biblia? Hay cosas dentro del mundo evangélico que usted dan soportes bíblicos, pero dentro del catolicismo hay cosas que no tienen cómo. Jamás se puede ni siquiera dar una mínima prueba bíblica de que eso es así. Pero dentro del cristianismo hay dos doctrinas que son esencialmente católicas: el estado de los muertos y el falso domingo, día de reposo católico. Ahora, Satanás ha tenido mucho éxito en dos áreas importantes en la vida del cristianismo. Y la Iglesia Adventista no ha quedado exenta de que reciba este veneno de parte del diablo. Y no es difícil, porque somos permeables, fáciles de aceptar cosas, y lamentamos que en esto pues nos prestemos, muchos líderes se presten para darle como un maquillaje a cosas que no se pueden maquillar. Estoy hablándoles de la mundanalidad que está entrando en la iglesia. Y claro, usted me dirá, eso no es de ahorita. No, eso tiene mucho tiempo, pero es que ¿saben qué? Estamos hablando ya en la parte final de nuestra historia, donde deberíamos estar siendo diferentes del mundo. Les decía, es triste porque dentro del liderazgo adventista hay mucha digamos, flojera. Es como si nos diera temor decir la verdad. Como que algunos líderes piensan que si dicen la verdad, que si hablan de esas cosas que la Biblia dice que debemos hacer, entonces la gente se va a enojar y se va a ir. Hay cosas y hay verdades en la iglesia adventista que hoy se predican poco. Y podemos hablar de algunas, y de las más neurálgicas. Algunas son muy problemáticas, porque usted va a encontrar siempre una barrera o un rechazo. Hablamos del arreglo personal, todo lo que tiene que ver de nuestro arreglo, tanto de hombres como las mujeres, primordialmente en este caso en las damas, de pronto más acentuado el problema. Cuando hablamos de la parte de la alimentación, de ser diferentes en cómo nosotros nos alimentamos, tomando como base que si vamos a estar en el cielo por 1000 años y luego vamos a vivir en esta tierra renovada, hay cosas que allá no vamos a hacer
y que deberíamos dejar de hacerlas desde acá, partiendo desde ahí. Entonces muchos rechazan eso porque toman textos bíblicos y tratan como de no darle tanta importancia a algo que es realmente importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí para edificar un carácter. Y no es, hermanos y amigos, no es, digamos, salido de tono decir que lo que comemos tiene también que ver con lo que hacemos. ¿Sí? Porque el estómago tiene mucha relación con la mente. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Y si queremos ser mejores, tener dominio sobre las cosas de este mundo, pues debemos comenzar a dominarnos en cuanto a nuestro apetito, partiendo de la base de que el pecado entró por la boca y que el Señor en su ministerio, cuando comenzó su ministerio, venció a Satanás y la primera tentación que él quiso ponerle fue la comida. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces nosotros debemos de aprender a dominar también nuestro apetito. Y así sucesivamente hay muchas cosas en asuntos de la música, cómo adoramos, lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida, nuestra recreación. Hay muchos inconvenientes, muchos. Y lamentablemente, como ya les he dicho, hay muchos líderes, pastores con mucha influencia, que tratan de aliviandar el asunto, no darle el carácter de importancia que tiene, y el pueblo muchas veces escucha estas voces. Más fácil escuchan estas voces que escuchar una voz de reprensión o una voz de amonestación. Y hoy día, mis hermanos, debemos de estar muy al tanto de que no estamos para ponerle las cosas a la gente suaves, sino simplemente decir lo que la palabra de Dios dice. El mensaje no es mi mensaje. El mensaje es el mensaje de la palabra de Dios. Así que eso es un asunto que está haciendo que la iglesia, claro, el diablo sabe. Satanás sabe que una de las cosas que Dios está ansioso por hacer es que llegue el momento de que Él pueda derramar su espíritu en una forma poderosa en el pueblo y el evangelio sea predicado en todo el mundo. Ahora, otro punto muy neurálgico es el asunto de cómo estamos divididos. Como dice el dicho, divide y reinarás. Satanás ha logrado dividirnos. Y estoy hablando aquí de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fragmentarnos en cantidades de grupos. Y lo más triste es que comencemos a criticarnos entre nosotros, a solo estar mirando qué defectos, qué hacen, qué no hacen, para entrar a criticar, a crear contenido en canales, a subirlos a internet y crear así más y más confusión. Esto no es obra de Dios, esto es obra del enemigo. ¿Por qué? Porque tanto más estemos divididos, fragmentados, grupo aquí, grupo allá, otro grupo, cada vez salen y salen más grupos, y esto hace que no podamos tener una verdadera unidad. ¿Cómo nos vamos a unir? Y recuerden, hermanos y amigos, no nos vamos a reunir solo con santos, con perfectos, vamos a estar mezclados hasta el fin. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a estar mezclados. ¿Quién es el que va a determinar qué es cizaña y qué es trigo? El Señor. Eso no es trabajo de nosotros, es trabajo de Dios. De hecho, en la parábola, los siervos le dicen al Señor, si quieres arrancamos la cizaña. ¿Y qué les dijo él? No, déjenla, que crezca. Al final, Él será el que va a hacer el trabajo, porque nosotros, ¿qué hacemos? Si nosotros hacemos ese trabajo, es posible que vamos a dañar trigo y vamos a sacar la cizaña y por ahí mismo vamos a dañar el trigo. Estaremos así. Por lo tanto, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? El Señor es el que va
como diríamos, a seleccionar, va a derramar su espíritu y se va a saber entonces quién es quién. Pero la división, la crítica no es de Dios. El Espíritu Santo no podrá ser derramado sobre alguien que no está unido, que no estamos unidos en oración, unidos en propósito. Miren, voy a leerles un texto. Esto es bíblico, esto no es un asunto que nos lo estamos inventando aquí, hermanos. Esto es bíblico. Miren, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Se dan cuenta? Y el Señor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, ¿qué dijo? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Eso es lo que menos podemos ver hoy. Porque nosotros estamos divididos en todas esas situaciones de grupos, que ministerios, cada uno independiente, que ya no se someten, que cada uno quiere hacer lo que le place por su lado, sino que estamos divididos también hasta dentro de nuestra misma familia. Y el Señor quiere que seamos uno. Esta es una tarea difícil. Entre seres humanos somos egoístas, orgullosos, no queremos, ya dije, someternos a nada, no queremos estar bajo ninguna autoridad, cada uno quiere hacer lo que le place. Y de esa manera, entonces, el enemigo está logrando su mayor éxito. Mis hermanos, la unidad va a traer también, y para que haya unidad tendrá que haber sacrificios. ¿Qué tendremos que sacrificar? Nuestro orgullo. Quiero leerles, y posiblemente este texto tiene que ver con la primera parte de la mundanalidad, pero que cuando esto comience a verse entre nosotros, un desapego por las cosas de este mundo, entonces vamos a ver en mis hermanos un pueblo unido, un pueblo que va a estar consagrado a Dios y un pueblo que va a terminar como un ejército de predicar el mensaje a todo este mundo. Aquí en Colosenses 3 voy a leer hasta el versículo 10 y fíjense en ustedes la regla para el cristiano. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta es una medida muy buena. La medida de la unidad, de dejar la mundanalidad, de ya no mirar para acá, sino mirar hacia arriba. Porque es muy claro, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos estar, mis hermanos, siempre luchando por eso. Y yo les hablaba de eso, de la mundanalidad, les hablaba de por qué no nos unimos. Recuerden lo que dice en Mateo: por haberse multiplicado en la maldad.
La maldad se ha multiplicado a nivel del mundo, pero la maldad también se ha multiplicado a nivel de la misma iglesia. Y la maldad, el pecado, ya se trata como de darle no el carácter que tiene, sino como que sí, que es pecado, pero pues no nos escandalizamos por eso. No hacemos, digamos, de manera personal, pensamos de que como somos seres humanos, como somos, tenemos tendencia al pecado, entonces, como la idea aquella de que siempre vamos a estar pecando. No, no, no. Mis hermanos, Dios nos ha llamado a ser diferentes. Aquí en Santiago 4:4, un texto que todos conocemos, dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Es claro lo que dice la palabra de Dios. Ahora yo les quiero dar, mis hermanos, ya mi pauta final. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo vendrá la persecución? Hay una señal que debe cumplirse. Si esa señal no se cumple, no va a venir el Señor. ¿Cuál señal? La predicación del Evangelio. Yo leo aquí a la letra lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo. En Mateo capítulo 24 hay un texto que no sabemos de memoria. El versículo 14 dice: «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». ¿Para testimonio a qué? A todas las naciones. Esta señal debe cumplirse. Y yo les dije, aquí en este tema les he dicho, hay una promesa que el Señor ha dado para su pueblo, el derramamiento del Espíritu Santo. Hoy usted y yo debemos estar recibiendo lluvia temprana. El Espíritu Santo debe estar haciendo ya su obra en nosotros, para estar preparados para la lluvia tardía. Hermano, el Evangelio en el mundo no se va a predicar sin poder. Va a ser una predicación poderosa. Así que no pensemos que hay otra forma. El trabajo que tenemos por hacer en el mundo es monumental. No lo vamos a hacer con nuestras fuerzas. Es el Señor a través de su Santo Espíritu. Dice, hermanos, la palabra de Dios lo siguiente. Hay un ángel que desciende del cielo con poder. Usted ha leído ese texto, Apocalipsis 18, versículo 1. Dice el texto: «Después de esto vio otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria». Mateo 24:14 y 18:1 de Apocalipsis están entrelazados. ¿Cuándo ese ángel va a predicar en el mundo? Cuando el Espíritu Santo sea derramado. Cuando eso esté pasando, entonces se va a desencadenar una serie de acontecimientos que son los eventos que estamos esperando que lleguen. La ley dominical, la persecución. Y debemos reiterar aquí, la persecución va a ser un asunto global. Apocalipsis 13, Mateo 24 dice que seremos aborrecidos por todas las naciones. Y Apocalipsis 13 dice que el diablo se va a enojar contra los moradores de la tierra y sobre todo contra los que sostienen la bandera de la verdad de Dios. Los que están predicando el último mensaje de amonestación para el mundo. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Volverse a Dios, adorar a Dios como debe ser adorado, aguardar su día de reposo, la caída de Babilonia y finalmente la salida de esa Babilonia. Porque dice el tercer mensaje del tercer ángel: el que reciba la marca de la bestia recibirá las plagas que están en Apocalipsis destinadas para la gran Babilonia. No vendrá el Señor sin que se predique el Evangelio todavía. Así que, mis hermanos, estamos muy pendientes de terremotos,
de huracanes, muy pendientes de pestes, muy pendientes de guerras. Sí, son señales que han venido mostrándose, que irán en incremento, pero una señal fundamental es la predicación del Evangelio al mundo entero. ¿Por qué hoy gozamos de tanta paz? ¿Por qué hoy en términos generales en el mundo no tenemos problemas? Porque no estamos desarrollando el trabajo que debemos llevar a cabo. El día que el pueblo de Dios se levante a amonestar al mundo con el poder del cielo, vendrá persecución. Yo le recomiendo a usted el libro Hechos de los Apóstoles, escrito por el apóstol Lucas. Lea Hechos de los Apóstoles, la historia que pasó en los comienzos de la iglesia. Esa historia se repetirá. Levántese el pueblo de Dios a predicar la palabra, a predicar que la ley de Dios no está abolida, que el sábado es el verdadero día de reposo, y se levantará una persecución como nunca antes. Pero la promesa del Señor en Mateo 28 es que Él estará con ellos, con nosotros, hasta el fin del mundo. Leo un texto del libro Preparación para la crisis final. Este está en el conflicto de los siglos, pero lo leo de esta compilación. Dice en la página 69. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje final. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis 13:13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidir en pro o en contra de la verdad. Ahí está, mis hermanos queridos. Quería compartir con ustedes este tema. Preparémonos, limpiemos el camino, recibamos lluvia temprana. Espíritu Santo debe estar ya haciendo la obra en nosotros, para que si Dios nos tiene destinados, recibamos la lluvia tardía. Si antes no hemos ido al descanso, debemos recibir el Espíritu Santo y salir a proclamar el mensaje con poder, porque hoy no tenemos en plenitud el poder de Dios. Y sin el poder de Dios, este mundo no será amonestado. Es con el poder de Dios y con esos siervos fieles que se pongan del lado del Señor, de lo correcto, que Él nos va a usar, y muchos van a venir a formar parte finalmente de este ejército. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por compartir este mensaje. Paz de Cristo para usted.